Hola, ¿cómo estás? Estamos haciendo esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura y vamos en este Evangelio según San Mateo, ya en el capítulo 16. Espero que te estén sirviendo estos comentarios, este aprendizaje, ir caminando juntos en la lectura de la Sagrada Escritura. Como ya lo hemos dicho desde el principio de este proyecto, la intención es acompañar a nuestros hermanos que tienen un primer acercamiento a la palabra de Dios. Ciertamente tratamos de que nuestros comentarios pues se basen solamente en los comentarios de nuestras Biblias, el catecismo y en todo el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la iglesia que escribió la Biblia como la conocemos con 73 libros. Así que ya tienes lista tu Biblia, ya tienes tu libreta, tu lápiz o pluma, tus marcadores, tus marcatextos, para que si algo del texto te llama la atención, vayas familiarizándote con tu Biblia y vayas por allí subrayando, marcando aquellas palabras del Señor que te impacten, que te toquen el corazón, para que puedas volver más adelante a verlas, a meditarlas, a interiorizarlas. Bien. Pues vamos entonces ya en el capítulo 16, seguimos todavía en la sección narrativa de este bloque temático sobre el reino de los cielos. Tomamos nuestra Biblia y le damos gracias a Dios porque está siempre con nosotros. Vamos a comenzar entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para hacer vida a esta palabra que vamos a recibir de ti, para que recibamos esta palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestra oración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús con la intención de ponerle una trampa y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les respondió: cuando llega la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tormenta, pues aunque el cielo enrojece, está nublado. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero solo se les dará la señal de Jonás. Y sin más, los dejó y se fue. Cuando los discípulos pasaron a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no hemos traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué piensan que es porque no tienen pan? ¿Aún no entienden? ¿Es que no recuerdan los 5 panes repartidos entre los 5,000 hombres y todas las canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes repartidos entre los 4,000 hombres y todas las cestas que recogieron? ¿Es que no entienden que no se trata de panes? Cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y según ustedes, quién soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos.
Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo, colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y dirigiéndose a sus discípulos añadió, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la conservará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué puede uno dar a cambio de su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Entonces tratará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin ver antes al Hijo del Hombre venir como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos ahora a ver los comentarios a este capítulo 16 de San Mateo. Enseñanzas y de testimonios de Jesús, donde nos está hablando del reino de los cielos. En versículo 1 nos dice que los fariseos y los saduceos, igual que en el capítulo anterior, siempre están acechando detrás de Jesús para ver en qué lo pueden hacer caer, ¿verdad? En qué momento le pueden encontrar una falla para denunciarlo ante el pueblo. Se acercaron con una intención de ponerle a prueba, una trampa, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y bien, pues dice Jesús, bueno, ustedes dicen que saben ver los signos de los tiempos en la temperatura, en los vientos y todo esto, y van a saber cómo va a estar el clima. Hipócritas, les dicen. Pueden discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir los signos de los tiempos. Esta generación perversa e infiel reclama una señal, pero solo se les dará la señal de Jonás. Es decir, Jesús les niega hacer milagros delante de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Recordemos que ya habíamos comentado antes que Jesús deja entrever que cuando fue a su casa, cuando fue a su pueblo en Nazaret, pues todos los vecinos que lo vieron crecer se maravillaban de su enseñanza, pero no creían. Dice que pudo hacer muy pocos milagros en Nazaret ante la incredulidad, el escepticismo de sus coetáneos. Y bueno, pues igual aquí Jesús ve los corazones de los saduceos y fariseos que no creen en él, que no tienen fe, y entonces les dice, no se les va a dar ninguna señal a ellos. Solamente verán la señal de Jonás, es decir, los 3 días que estuvo Jonás en el vientre del gran pez, pues Jesús serán los mismos días que esté en el vientre de la tierra, diríamos coloquialmente, ¿verdad? Jesús va a estar también en el sepulcro 3 días y después resucitará. A eso se refiere. Sin más, dice, los dejó y se fue. Los dejó ahí, hablando solos, como quien dice, ¿no? Cuando los discípulos pasaron a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Y Jesús les dijo, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y claro, los discípulos, que pareciera que siempre andan a 10 cuadras del desfile, no entendieron, creyeron que se refería efectivamente al hecho de que no traían pan. Y entonces Jesús les dice, bueno, a ver, no han entendido todavía. ¿No se acuerdan ustedes la primera multiplicación donde comieron 12,000 gentes y luego la otra multiplicación con los 7 panes que comieron otros 4,000? Bueno, ¿qué? ¿No entienden? Entonces ya comprendieron ellos, ¿verdad? Entonces comprendieron que no se refería a que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas
de los fariseos y de los saduceos. Esto es bueno, pareciera algo pues muy extremo de parte de los discípulos, que nomás no les, como diríamos coloquialmente, no les caía el 20, no comprendían las enseñanzas. San Marcos también lo va a decir de una manera muy clara, diciendo, y los discípulos no entendían nada, ¿verdad? Recordemos, bueno, ya lo vamos a ver, que Marcos pues es el testimonio de San Pedro, dado que San Marcos pues era discípulo de Pedro y también fue colaborador de San Pablo. Pues bien, aquí nos muestra nuevamente el reino de los cielos. El reino de los cielos es tener cuidado con las enseñanzas de los falsos maestros, de los maestros que no están hablando de parte de Dios, que aparentemente son, digamos, muy puros, muy buenos, ¿no? Muy religiosos, ¿sí? Pero que están trayendo una falsa enseñanza. Jesús advierte contra las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Y veremos después que también en las cartas de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, hay este constante testimonio de la advertencia de los apóstoles a los nuevos discípulos a tener cuidado con los falsos maestros. Inclusive denuncian directamente la presencia ya de falsos maestros que están en constante pugna, en constante esfuerzo para manchar las enseñanzas que los apóstoles están dando de parte de Jesús. Y el mismo Jesús aquí se queja de esto también, lo advierte. Dice, tengan cuidado con las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Estas enseñanzas que no son fieles. Y esto es parte también del reino de los cielos. Como Jesús ha hablado del trigo y la cizaña, aquí nos está diciendo precisamente en los hechos lo que está sucediendo. Dentro del reino de los cielos hay trigo y cizaña. Hay maestros fieles a la doctrina del Señor, a los mandamientos de Dios, y hay falsos maestros. Son maestros, pero son falsos. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas están lejos de la enseñanza de Dios. Su corazón, el corazón de estos maestros, está lejos de las enseñanzas de Cristo. Y esto es parte también del reino. Jesús lo advirtió con la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, habla también de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Habla también de los hijos del reino y los hijos del enemigo. Después, de camino hacia la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le empiezan a dar diferentes respuestas que ellos han escuchado. Los apóstoles han estado atentos y han escuchado los rumores. La gente que sigue a Jesús, ¿verdad?, da sus opiniones. Unos opinan que es Juan el Bautista, que ha resucitado, como en el caso del rey Herodes, que lo llegó a decir también. Otros piensan que es Elías, que era el precursor que iba a señalar al Mesías, y otros que era Jeremías o alguno de los profetas. Nadie lo reconoce como el Mesías esperado. Esto es algo importante. Aunque la gente está esperando al Mesías, en Jesús no reconocen al Mesías. ¿Por qué no reconocen ellos al Mesías? Pues porque quizá, como muchos de esa época, esperaban un Mesías guerrero, un Mesías caudillo, un Mesías que fuera a hacerle la guerra a los romanos y liberara al pueblo de Israel de cualquier sometimiento, de cualquier dependencia de otros reinos, de otros gobiernos, de otros países, de otras naciones, para ser ellos la nación que regiría la tierra, por ser el pueblo elegido. Ellos esperaban un Mesías político, un Mesías poderoso, capaz de someter a todos los enemigos de Israel, a todos los que políticamente eran entendidos como enemigos de Israel. Pero entonces Jesús dice, bueno, ok, eso es lo que dicen los demás, pero ustedes, le pregunta a sus discípulos, le pregunta concretamente a los apóstoles que estaban más cerca todavía de él. Ustedes han estado conviviendo conmigo, ustedes me han visto actuar, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y nos dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y entonces le mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Esta parte, el reino de los cielos, nos está mostrando también aquí San Mateo. El reino de los cielos es un pueblo organizado que el Señor deja encargado o dejará encargado a este mayordomo. Este mayordomo que nos habla también el profeta Isaías en el capítulo 22, versículo 22 en adelante, nos habla de este mayordomo que va a encargarse de el reino mientras el rey está ausente. Y le dice, yo te daré a ti las llaves, estas llaves que simbolizan la autoridad. Y lo dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, la autoridad del mayordomo, la autoridad del representante que Jesús le confiará, es una autoridad que inclusive tiene resonancia en las esferas celestes, ¿verdad? En las realidades celestes. Tanto para atar como para desatar. Y recordemos que en algunas traducciones, cuando Jesús habla de perdonar los pecados, habla también de atar y desatar. Entonces esto tiene también una connotación de esta autoridad para perdonar pecados o para no hacerlo. Y ciertamente lo que se haga aquí abajo tiene repercusiones arriba, tiene resonancia. Si tú atas aquí abajo, quedará atado en el cielo. Y si tú desatas aquí abajo, quedará desatado en el cielo. Esto es también parte del reino de los cielos. Jesús está dejando aquí en claro que el reino de los cielos es un reino a semejanza, ¿verdad?, de los cuales los reinos del Antiguo Testamento eran figura, porque estos reyes eran figura de Jesús, ciertamente los reyes del Antiguo Testamento con tantas fallas, y Jesús el único rey perfecto, el rey puro, el rey inocente. Este rey que viene no a ser servido, sino a servir. Pero una vez que se ausentará, y esto obviamente los discípulos ni siquiera se lo sospechan de cómo será aquello, pero Jesús, previendo, empieza a organizar su partida, ¿verdad? Tú eres Simón, de entrada, le cambia el nombre. Tú eres Simón, ¿verdad? Simón, hijo de Juan. Pero tú eres Pedro, es decir, tú eres roca. Porque Jesús lo dice hablando en arameo. Tú eres Kefa. Lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo también, cuando le presenta a Andrés a Jesús, le presenta a Pedro, y entonces Jesús le dice, tú eres Simón, pero te llamarás Kefa, tú serás llamado Kefa, ¿verdad? Pues aquí lo hace Jesús directamente. Yo te digo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y con el poder de la muerte no podrá con ella. Este es también otro de los versículos polémicos, ¿verdad?, que a partir de la rebelión protestante del siglo XVI, pues se convirtió en un versículo polémico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no faltan precisamente los que rechazan a la Iglesia de Cristo, y con ello pues buscan rechazar todo vestigio, ¿verdad?, toda prueba en la Sagrada Escritura de la veracidad de la Iglesia Católica, ¿verdad?, y de su estructura y de su encargado, digamos, ¿no?, el pastor visible, el sucesor de San Pedro, que ha sido desde el principio, como lo vemos aquí, encargado por Jesús y puesto en autoridad para atar, para desatar, para enseñar, para confirmar, nos dirá más adelante, para confirmar en la fe a las ovejas, ¿verdad?, a los seguidores de Cristo. Pues bien, esta parte, ¿verdad?, a través de la traducción al español o al griego, ¿verdad?, donde las palabras pues son afectadas por el género, ¿verdad?, si piedra
nosotros decimos la piedra, no decimos el piedra, entonces cambiamos de piedra a Pedro, ¿verdad? De Piedro. De hecho, en algunos idiomas se dice Pietro, ¿verdad? No Petro. El caso es que Petros, Petra, bueno, esto es un relajo que hay que es lamentable por cuestiones de traducción. Por eso es importante ir a la fuente y al contexto original en el que Cristo está hablando. Y en el lenguaje hebreo, en el arameo, pues solamente hay un vocablo, kefa, ¿verdad? Kefa, que es piedra, piedra chiquita, grandota. Digo, este tipo de manipulaciones, ¿verdad? Trasnochadas que luego se trata de hacer de la palabra de Dios con tal de negar la verdad que Cristo está diciendo aquí, tal cual. Y es que Pedro es el encargado, será el encargado dejado por Cristo una vez que Él esté ausente, que ya no lo puedan ver. Y entonces, bien, pues le da la autoridad y le dice que sobre Él, es decir, sobre la autoridad del encargado dejado por Jesús, de Pedro y sus sucesores, sobre esta autoridad la iglesia irá creciendo, se irá edificando, se irá extendiendo por todo el mundo, ¿verdad? A través de establecer los supervisores o encargados, los que serán los episcopos, los obispos, ¿verdad? Y así, el primer obispo, digamos, el primero entre todos, como lo dice el mismo Mateo en ese recuento que hace en el capítulo 10 de los discípulos, dice, el primero Pedro. Aquí vemos por qué. Jesús lo está poniendo como el encargado. Por eso le está dando este primado, esta primacía entre iguales, ciertamente, porque el mismo Pedro dirá, yo soy hombre como todos ustedes, ¿sí? Es un primero entre iguales. No quiere decir necesariamente que sea más, digamos, el poder en un momento dado de Pedro, ¿sí? Como tal, sino que el encargo que Jesús le ha dejado es una autoridad para definir, autoridad para unificar, autoridad para confirmar, autoridad para dirimir entre las discusiones. Finalmente veremos cómo la iglesia va con los años, con los siglos, entendiendo este cargo de Pedro y lo va aplicando. De tal manera que el primado de Pedro es heredado, es traspasado por la unción del Espíritu Santo, va siendo pasado a los sucesores de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Pedro en algún momento tendría que irse, ¿verdad? Igual que Jesús se fue, Pedro habría de irse y luego habría que poner a un sucesor. Y esta sucesión la vemos en el mismo, los Hechos de los Apóstoles, cuando sustituyen a Judas, ¿verdad? Vemos que era necesario hacer esta sustitución. Pues bien, una vez que Pedro haya dado su vida por Cristo, será importante que también su lugar sea sustituido, ¿verdad? Sea llenado por alguien más. Y es que ahí que vemos nosotros la sucesión apostólica, la sucesión petrina, la sucesión del primado de Pedro en este caso. Y entonces así podemos nosotros ver en la lista de todos los sucesores de Pedro, los sucesores legítimos, porque ciertamente en algún momento pues las confusiones y pruebas por las que ha tenido que pasar la iglesia llegó a permitir que hubiera varios supuestos sucesores de Pedro y obviamente uno que fuera legítimo. Y bueno, podemos nosotros seguir a lo largo de la historia, se tiene la lista, la conocemos, ¿verdad? La lista de los papas que han sustituido, ¿verdad? Desde Pedro hasta el papa actual. De tal manera que esta enseñanza totalmente bíblica y vivida, sobre todo, vivida y atestiguada durante 2000 años por la Iglesia de Cristo, es innegable, ¿verdad? Los que la niegan, pues, bueno, es el que no quiere ver la verdad, ¿no? Como dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y son ciegos, terminan siendo ciegos que guían a otros ciegos. El mismo Jesús lo ha dicho así también aquí de los fariseos, ¿verdad? Donde la rebelión protestante pues ha tomado mucho esta postura, ¿no? de los fariseos y los saduceos, cuestionando constantemente la autoridad de Jesús y de la misma manera cuestionan actualmente la autoridad de la iglesia y sus jerarcas.
Pues bien, esto es parte del reino de los cielos. Jesús aquí lo está mostrando, Mateo lo está atestiguando y por eso lo pone en este contexto de este bloque temático sobre el reino de los cielos. Desde entonces comenzó a Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que lo matarían y al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderlo. Dios no lo quiera, Señor, no te puede ocurrir eso a ti. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dice, colócate detrás de mí, Satanás. Eres para mí un obstáculo, porque no estás pensando como Dios, sino como los hombres. Y dirigiéndose a los discípulos, añadió, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, la conservará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué puede uno dar a cambio de su vida? El Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces tratará a cada uno según su conducta. Importante, aquí habla nuevamente de las obras, ¿verdad? Sobre todo para que tengamos cuidado de no escuchar a los falsos maestros de que hablan que las obras no importan. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin ver antes al Hijo del Hombre venir como rey. Pues seguramente se refiere a esta entrada a Jerusalén, ¿verdad? El famoso Domingo de Ramos, cuando Jesús entra como rey a Jerusalén. Pero bueno, este punto, esta perícopa nos está mostrando una situación. Pareciera, ¿verdad?, que acababa de Jesús subir a Pedro y decirle, a ti te voy a encargar las llaves del reino y todo esto. Y acto primero de Pedro se crece. Tiene esta falla humana, muy humana, ¿verdad? Cuando Jesús les empieza a hablar de que Él viene a dar su vida y a entregarse y a sufrir, ¿verdad?, para salvarnos, Pedro no puede procesar esto. Porque, espérame, pues, me acabas de dar, como quien dice, el encargo del redil, como que ya te vas, eso no te puede pasar a ti, me vas a dejar aquí, ¿qué onda? ¿Cómo está eso? Y entonces, obviamente, no está pensando según el plan de Dios, como si lo rechazara, y le aconseja a Jesús que no lo siga, que no siga ese plan. Y entonces Jesús le aclara, ya dejaste de pensar como Dios, a ti Dios te había dicho que yo soy el Mesías, pero ahora estás pensando como hombre. ¿Tú crees que vengo yo como Mesías a sentar mis reales y quedarme yo aquí a gobernar? Espérate, eso no es el plan de Dios. Estás pensando como los hombres. Y esto es una enseñanza también para nosotros. El reino de los cielos es pensar conforme al plan de Dios y no conforme al plan de los hombres. Buscar la voluntad del Padre, no mi voluntad. Como Jesús nos dará testimonio también en la oración en Getsemaní. Voluntad del Padre, esa es la voluntad, lo que debemos buscar, la voluntad de Dios. Nuestra voluntad no es lo importante, porque nuestra voluntad muchas veces se opone al plan de Dios. De tal manera que el reino de los cielos es esta lucha también interna por negar nuestra voluntad y tomar la voluntad de Dios como nuestro estandarte, como nuestro motor. Y Jesús lo dirá así, el que quiera venir detrás de mí tiene que renunciar a sí mismo. Tenemos que rechazar nuestra propia voluntad. Esto es algo muy difícil, esto es algo muy, muy pesado, esto es algo que, como dirá Jesús en algún momento también, esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Nos está diciendo aquí Mateo que el reino de los cielos es abandonarse a Dios para poder tomar su voluntad, rechazar nuestra propia voluntad, negarnos a nosotros mismos, como dice aquí Jesús, tomar nuestra cruz, el sufrimiento, la prueba, el esfuerzo, el desgaste, ¿verdad?, el trabajo de todos los días, tomarlo, abrazarlo, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Seguirlo. ¿Seguirlo a dónde? Seguirlo al Calvario. Seguirlo a cumplir la voluntad del Padre. Seguirlo a dar testimonio.
aun si en ello nos va la vida. Y ciertamente nos debe ir la vida, si no propiamente con un martirio de sangre, sí con un martirio de desgaste, de entrega, de dar todo hasta lo último, como dirá Jesús, el que persevere hasta el final, ¿verdad? El que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces, esto es el reino de los cielos. El reino de los cielos es, sí, reconocer a Jesús como Mesías, estar abiertos a las revelaciones del Padre, porque aquí lo dice Jesús. Simón, esto no te lo dijo ni la carne ni la sangre, no te lo dijo ningún hombre. A ti te lo puso en el corazón mi Padre. Pedro había entendido que Jesús es el Mesías, pero no había entendido qué tipo de Mesías. Porque inmediatamente cuando Jesús les habla de dar la vida, de ir a Jerusalén y aceptar el rechazo y todo esto, Pedro se opone. Pedro no lo entiende, Pedro no lo puede procesar y le dice, Señor, eso no te puede pasar a ti. Entonces aquí vemos que en el reino de los cielos nosotros podemos recibir de parte de Dios revelaciones, mensajes, es decir, que el Señor nos muestra una verdad, pero también significa que nosotros a veces no sabemos interpretarla bien o no sabemos o no terminamos de comprenderla. Por eso será importante el Espíritu Santo. Como nos dirá Jesús en su Evangelio de San Juan, les conviene que yo me vaya para poderles enviar el Espíritu Santo y el Espíritu los llevará a la verdad plena. Tenemos que ir poco a poco en este camino del reino de los cielos, descubriendo la manera como Dios nos habla y entendiendo el mensaje que Dios nos está dando. Ciertamente, ¿cómo podemos estar seguros del mensaje, de estarlo entendiendo? Pues nosotros, en nuestro caso, ya con 2000 años de experiencia que tiene la Iglesia, ¿verdad? Y que hemos visto cómo el Espíritu Santo la ha ido guiando y se ha ido revelando a esta verdad, no porque Jesús no hubiera, no fuera la verdad plena ya revelada, no, sí, pero la inteligencia, el entendimiento de esa verdad, pues es paulatino porque nosotros somos los que estamos limitados, no Dios. Dios sabe que ha hablado en lenguaje humano y que el lenguaje humano se queda corto para presentar las verdades celestiales. Por eso será necesario el Espíritu Santo, porque para nosotros es imposible la santidad, pero para Dios todo es posible. Para nosotros es imposible comprender el plan del Señor, que se nos ha revelado ciertamente en su totalidad, pero nosotros tenemos que conocerlo porque nuestras capacidades son poco a poco. ¿Y cuál es el camino de aprenderlo, de entenderlo? Nos dirá San Juan de la Cruz, al cielo se sube bajando. Ese fue el camino de Jesús, el abajarse, el humillarse, el ir y entregar su vida, ir, ponerse en las manos, ¿verdad? Como cordero, fue a presentarse ante los lobos, llevando consigo el testimonio del amor del Padre, el testimonio de la verdad, el testimonio del servicio abnegado, olvidándose de sí mismo y viendo solamente por el bien del otro. Ese es el testimonio de Jesús y ese es el camino al que nosotros debemos seguir a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, sí, pero este camino, ¿a dónde lleva? Nos lleva al Padre, sí, pero pasando por la renuncia a nuestra voluntad y tomando y abrazando decididamente la voluntad del Padre. Eso es el reino de los cielos. Y con esto terminamos lo que es el capítulo 16 y su comentario. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje, por esta enseñanza generosa que nos has dado. Gracias, Señor, por el don de tu palabra. Santifícanos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Que podamos, con las gracias que tú nos das, podamos nosotros hacer la vida y ser perseverantes, ser fieles hasta el final. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.